Jóvenes, con respecto al equipo que nosotros estamos viendo en la presentación, es un equipo que comúnmente nosotros podríamos encontrar en el hogar, ¿cierto? A ver, aquí yo discrepo un poco con el nombre del equipo. En realidad este es un router de casa, ¿cierto? Se le llama router Wi-Fi también. Pero si lo vemos definitivamente, este no es solamente un router. Este equipo, por una parte es un router porque tiene una tarjeta WAN que se conecta hacia el proveedor de internet, ¿cierto? Pero a su vez tiene 4 puertos que se conectan a la red local, por lo tanto ahí es un switch. Pero también al mismo tiempo tiene tarjetas Wi-Fi para poder transmitir en forma inalámbrica, por lo tanto es un access point. Entonces denominarlo un router doméstico sería más fácil decir un equipo multifuncional, no sé, otro nombre, ¿cierto? Se le denomina router Wi-Fi porque es el nombre más comercial que puede haber. Pero también aquí nos presentamos con un equipo que tiene 3 tipos de tecnología y 3 tipos de interfaces distintas. Aunque no veamos la antena va integrada dentro del mismo equipo, ¿cierto? Hay routers que son más antiguos que tienen la antena, ¿cierto?, sobre la superficie, una antenita de goma. Ahora, ¿cuál será el problema de tener un equipo de este tipo en una empresa? Un equipo que tenga 3 funciones en uno. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este equipo se mete a perder el cargador y no enciende el equipo? ¿Qué problemas tengo en la red de una empresa? No voy a tener ni red LAN, no voy a tener ni red WAN, ni tampoco WLAN. Cuando ustedes trabajen en redes empresariales o en pequeñas empresas, traten de que en lo posible los equipos sean cada uno para una función. Es decir, lo ideal sería que tuviésemos un switch que cumpla la función en la red LAN, un router que cumple la función en la red WAN y un access point para que distribuya red inalámbrica. De esa forma, si me falla uno, no afecta al resto, ¿cierto? Si me fallase, por ejemplo, el access point, igual puedo trabajar en la red con el switch. Si me falla el router, igual podría trabajar en la red local con el switch y con el access point, ¿cierto? Puedo reemplazar. Me falla el switch, igual tengo la red inalámbrica para trabajar. ¿Ves? Entonces, si tenemos todo integrado en un solo equipo, corremos riesgo que si llegase a fallar, ninguno de los servicios funcionaría en nuestra red local. Para el hogar está bien, ¿cierto? Porque son pocos equipos y nos afecta a nosotros solamente. Pero en una empresa, siempre tratar de tener todo por separado, ¿ya? En este caso, este es un equipo de marca Linksys, este ejemplo que lo vamos a ver después nosotros, y se ocupa bastante, no es malo el equipo, es bastante bueno para la funcionalidad que tiene. Está el precio un poquito más caro que lo común que pueden encontrar, porque si ustedes de repente cotizan en tienda, hay router Wi-Fi o router doméstico que pueden costar 15.000 pesos, ¿cierto? Pero saben las ventajas que puede tener, ¿cierto? Fallan en poco tiempo, se sobrecalientan, fallan su fuente de poder, no tienen la cobertura necesaria, ¿cierto? N motivo. Este por lo menos está cerca de los 60.000 pesos y un equipo de buena calidad para el nivel hogar. O sea, para un par de equipos conectados y sacándole provecho, funciona impecable. Lo que tiene este equipo llamado Linksys es que es fabricado por Cisco. Es una línea que tiene más económica, ¿cierto? Cisco, pensado en las pequeñas oficinas o en el hogar. ¿Qué tiene en común con un router Cisco o con cualquier equipo Cisco? El sistema operativo. ¿Ya? El hardware, quizá uno lo ve más frágil, pero el sistema operativo que corre dentro son los mismos comandos de un equipo Cisco. Los do write, los copy run, y todo es lo mismo. ¿Ya? Es el gran motivo que lo hace diferente a otro equipo como TP-Link, D-Link, ¿cierto? O Huawei que pueden ver ustedes en el mercado. Ya, ahora, problemas que ocurren en las redes locales o redes WLAN con respecto al medio de transmisión. Ya, nosotros podemos encontrar que las redes inalámbricas son una de las más comunes que estamos viendo en la actualidad, ¿cierto? Se ven muchas redes inalámbricas. De hecho, basta que usted encienda su teléfono y ¿cuántas redes aparecen? Estamos saturados a red inalámbrica. Pero el gran problema que tiene la red inalámbrica es la cobertura o puntos donde no llega la señal. Y eso se llaman puntos ciegos. Los puntos ciegos son lugares donde hay muros muy gruesos, lugares donde hay ventanales, ¿cierto? Lugares donde hay ventanales de aluminio o donde hay tubos fluorescentes que afecten a la transmisión. Es decir, si hay tubos fluorescentes, si tenemos motor eléctrico cercano, motores de refrigeradores, microondas, por ejemplo, y hoy día que hay drones por todos lados, esos afectan las transmisiones inalámbricas. Es decir, por eso en las ciudades cada vez las señales inalámbricas tienen fallas. Y eso es común que les pasa a ustedes, que un día están en la casa conectados con su equipo Wi-Fi
Un día tenemos alta potencia y otro día baja, depende del clima, depende de la construcción, donde puse el equipo inalámbrico afecta. ¿Ya? El peor lugar donde lo puedes poner en la casa, ¿dónde sería? Por ejemplo, tengo un equipo inalámbrico como el que mostramos, ¿dónde no lo pondrían? Bajo la escalera, sobre el refrigerador, el peor lugar sobre el microondas. El refrigerador, recuerden que tiene un motor eléctrico y cada ciertos minutos funciona. Cuando enciende el motor eléctrico el refrigerador, ¿cierto?, genera onda electromagnética que afecta la transmisión de la señal inalámbrica. Y usted se pregunta por qué tengo 2 rayas de Wi-Fi cuando debería tener 4. ¿Ya? ¿Cuál es el rango de alcance entre eso? Mira, el mejor rango, sí, que dice el fabricante en la caja de cualquier equipo inalámbrico hogar, son 300 metros en campo traviesa. En el campo, ¿cierto?, en un potrero encendido, 300 metros, pero que no haya ningún antena alrededor, ningún router Wi-Fi, nada. O sea, casi como ermitaño. Pero en la ciudad, tú enciendes un router Wi-Fi el mismo, en una población, en una villa, en un condominio, su alcance son 25 metros. O sea, 300 metros en un lugar aislado, 25 metros en zona urbana. Y fíjate más aún, ¿cuál es el problema que existe hoy día? Las construcciones cada vez son más pequeñas de hogar. De hecho, uno ve en Santiago las noticias y ya hay torres de edificios que tienen 50 pisos y tienen una cantidad gigante de departamentos. Imagínense que cada departamento tiene un router Wi-Fi. O sea, el router Wi-Fi suyo, más el del vecino, del otro vecino, arriba, abajo, por todos lados. Y esas señales que transmite un router Wi-Fi colisionan con la otra señal. ¿Y qué hacen estos equipos? Recogen su potencia, ¿cierto? Bajan su nivel de intensidad para que no choque con otra señal Wi-Fi. O sea, técnicamente usted después tiene que estar al lado del router para poder conectarse. Con suerte va a tener 3 metros de cobertura. Entre más router Wi-Fi hay, menos cobertura tengo. ¿Ya? Esa es la lógica. Los drones, ¿por qué me mencioné que los drones afectarían a una señal Wi-Fi? ¿Cómo se controlan los drones? Controles, ¿cierto?, de alta potencia o alta señal, Wi-Fi también. Entonces usan el mismo rango de frecuencia. El microondas, cuando usted lo enciende, recuerden que el microondas son ondas de choque dentro, ¿cierto?, de este habitáculo. Esas ondas también interceptan la señal inalámbrica y la destruyen. Y así sumamos, estamos llenos de señal inalámbrica, controles remotos de portones, ¿cierto?, controles remotos de cámaras por ahí. Todo lo que sea inalámbrico afecta a la red Wi-Fi. Los muros, nunca pongan un router Wi-Fi cerca de un ventanal. El vidrio produce un efecto que se llama jaula. De hecho, nosotros en este laboratorio tendríamos un efecto de jaula. En vez de que la señal inalámbrica salga al exterior, ¿qué es lo que haría? Rebotaría y se quedaría aquí adentro. Porque fíjense el grosor de los muros que tenemos, más los ventanales de aluminio y el mismo vidrio, en vez de la señal salir al exterior, sale y rebota y queda dando vuelta acá. ¿Ya? En el caso que ustedes tengan una casa de 2 pisos y su primer piso sea de concreto y el segundo de madera, ¿en cuál de los dos pondría el router Wi-Fi? ¿En el primer piso o en el segundo piso? ¿En el primero que es de concreto o en el segundo que es de madera? Ahí el material también cumple un rol fundamental en la transmisión inalámbrica. El concreto hace que la señal inalámbrica no la traspase y rebota hacia adentro. Pero en cambio la madera, como un material poroso, la señal inalámbrica la atraviesa. Si usted quiere tener mejor cobertura en el hogar, ponga su router Wi-Fi en el lugar donde exista madera, en el segundo piso. Si usted quiere no tener cobertura, y por ejemplo que su señal Wi-Fi no traspase fuera de la casa, póngala en el primer piso, en el lugar de concreto. ¿Ya? Ahí tiene la diferencia. Ahora, el mismo router Wi-Fi que usted usa en zona urbana va a tener una cobertura de 25 metros con suerte. Lo lleva al campo, ¿cuánto tiene? 300 metros de alcance. Ahí está la diferencia. Siempre y cuando no existan otras señales inalámbricas. ¿Esa antena qué tanto se reducen? Va bajando considerablemente un 5 o 10%. Va teniendo pérdida de señal. ¿El frío le afectará a una señal inalámbrica? Sí. ¿El calor? Sí. ¿La lluvia? También. Incluso el cambio de estación que tenemos nosotros. Hay 2 cambios de estaciones en el año que se llama el equinoccio y el solsticio, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos más al sol y cuando nos alejamos más del sol, que eso en otoño y después en primavera. Y eso también afecta las radiaciones que tiene el sol a la señal inalámbrica. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la tormenta solar. Muy bien la apreciación. Las tormentas solares afectan a la señal inalámbrica y nos afectan también a la transmisión de datos. O sea,
Todas las ventajas que podemos tener con la señal inalámbrica se pierden con las desventajas físicas que tiene la transmisión, ¿ya? Es cómodo, es rápido, ¿cierto?, implementarlo, pero a la vez es muy frágil porque puede tener pérdidas por cualquier motivo. Ahora, ¿cómo cubro los puntos ciegos? Fíjense, en este escenario, en esta oficina, el router Wi-Fi está mal ubicado, ¿cierto? El router wireless. ¿Por qué está mal ubicado? ¿Dónde debería estar? Recién lo comentamos, en el primero o segundo piso. En el segundo piso, el motivo que pasa ahí es que se producen muchos puntos ciegos donde la señal no llega. Eventualmente, la persona que está al lado del router va a tener una señal potente, ¿cierto? Pero el que está en el segundo piso o tras el muro no le va a llegar la cobertura. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? Hay unos extensores de alcance Wi-Fi. ¿Y qué son? Son dispositivos que lo que hacen es replicar la señal Wi-Fi del router principal para llegar a puntos más lejanos. Técnicamente es como poner varios routers Wi-Fi distribuidos para que usted vea una sola señal. Y así voy cubriendo los puntos ciegos. Yo cuando hice la práctica de telecomunicaciones, hice en el colegio y justo nosotros estaban instalando esos... Los extensores. Sí, y llega, por ejemplo, la escuela en el campo y llega, cubre toda la escuela. Claro, la gracia de los extensores es que, por ejemplo, en este caso hay un router Wi-Fi y ponen extensores en distintas partes. Tú ves como la misma potencia de señal en todos lados. Y donde tú andes caminando, vas a ver la misma señal. De hecho, ¿se han fijado acá en Santo Tomás que siempre es la misma cobertura inalámbrica? No hay un solo router Wi-Fi, hay en todos los pasillos. Hay extensores inalámbricos para el mismo motivo. Para que usted ande en el patio, en el baño, en el casino, en la sala y siempre vea la misma potencia. Es para ello. Ahora, ¿qué tecnología nueva se creó, ¿cierto? Aparte de los extensores Wi-Fi? Hay una nueva normativa que se llama la Li-Fi. Li-Fi, yo se la mencioné un día. ¿Qué es Li-Fi? Es transmitir datos pero por la luz. ¿Ya? Ahora, ¿qué ventaja tiene la Li-Fi? Son ampolletas LED muy parecidas a las ampolletas convencionales, pero que a la vez hacen la función de extensor Wi-Fi. Es decir, no tengo que hacer nuevas conexiones, no tengo que sacar nuevos soquetes de instalación, sino que donde vi una ampolleta pongo ahora la ampolleta Li-Fi. ¿Qué cambio tuve que hacer en la red? Ninguno. Entonces son ampolletas, tienen un costo un poco más alto que una ampolleta convencional. Estamos hablando de 15.000 pesos cada una, pero me permite no solamente iluminarme la habitación, sino que también iluminarla de señal inalámbrica. Una buena tecnología, ¿cierto? Y así voy extendiendo mi red Wi-Fi con ampolletas de todos lados. Y son similares a las ampolletas normales, no notan la diferencia y tú dices, ampolletas, pero también es un extensor inalámbrico. Claro, aquí si yo tengo un extensor inalámbrico, es un dispositivo que hay que conectarlo, ponerle un transformador y ponerle un enchufe. Necesito tener instalación aparte, ¿cierto? Pero en cambio con una ampolleta Li-Fi, la pongo donde existe una ampolleta convencional, la cambio y pongo la nueva. ¿Ven? Li-Fi, ¿la vio? Sí. Li-Fi. Ahí tienen tecnología. Y lo principal de todo es que la Li-Fi tiene un ancho de banda de 1 giga de velocidad. 1 gigabyte. Por lo tanto tiene un mayor ancho de banda, tiene una mejor cobertura y además tengo velocidad mayor en la red local. Para jugar LOL, ¿cierto? Jóvenes, vámonos al grano ya con el capítulo. Modelo OSI, capa física, ¿cierto? Existen los medios de transmisión como el cobre, como el aire y como la fibra óptica. Pero los tres transmiten algo en común. ¿Qué transmiten a nivel de capa 1? Esto. ¿Qué transmiten? Bits. ¿Cómo se generaban los bits? Eran voltajes, ¿cierto? De 5 volts que iban generando números binarios, unos y ceros. Perfecto. Por lo tanto, independientemente del medio físico que tengamos, la transmisión va a ser la misma. Y de hecho nosotros nos damos cuenta. En la casa, usted su teléfono lo conecta a un equipo inalámbrico, ¿cierto? Wi-Fi. Ya estoy ocupando el aire como medio. Ese equipo Wi-Fi se conecta por fibra a un proveedor de internet, ¿cierto? Ya estoy pasando por otro medio físico. Y por fuera se conecta por cobre. Entonces estoy pasando por cobre, por aire, por fibra. Y lo que yo transmito llega al otro extremo, igual. ¿Sí? Usted mandó el mensaje y llega al otro lado. En el otro país, llega. Claro, puede variar la velocidad, pero llega el dato finalmente.
A nosotros nos interesa que la capa 1 sea la correcta. Ahora, aquí tenemos, jóvenes, los tres medios de transmisión y cuál es más perfecto de los tres. Por ejemplo, cuando transmitimos en el cobre, los cables de red de cobre, puede pasar que las señales no son exactas. Y eso son por diversos motivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un cable de red de cobre y tiene 200 metros de largo? Hay pérdida de señal. Por ejemplo, hay norma, el cable de cobre no puede tener más de 100 metros. No puede estar enrollado. No puedo hacer de un cable de red y lo que me sobró es enrollarlo y meterlo debajo de la alfombra. Produce un efecto claro que se llama inducción eléctrica. Y se calienta el cable y los datos se pierden. No puedo tener conectores mal hechos, enrollados. O por ejemplo, tomo un cable de red y lo paso por cualquier lugar. Enrollado detrás de un muro, le doy una vuelta, lo enguincho, lo corcheteo a la muralla. Es lo peor que podemos hacer. El cobre, ¿cierto? Es un medio barato para hacer medio físico, para hacer cable. Es fácil, lo vamos a ver un ratito más, pero puede tener estos fenómenos. Y esto no es un bit exacto, ¿cierto? Ahí hubo pérdida. Y la pérdida se refleja en la velocidad, ¿cierto? Una red de cobre es más lenta. Ya. Ahora, vamos a dejar la mejor al final. Existe otro método de transmisión que puede ser la señal inalámbrica. La señal inalámbrica es rápida de implementar, ¿cierto? Un equipo se enciende, ¡pum!, transmite. Pero ¿qué problemas tiene? Todos los que mencionamos. Las señales inalámbricas son las más sensibles al clima, al aire, al frío, al calor, a la construcción física, a los motores eléctricos. Todo le afecta, ¿ya? Es fácil implementarlo, pero todo le afecta. Y de hecho, una señal digital perfecta para nosotros debería ser así, ¿cierto? 0, 1, 0, 1. Aquí que se están transmitiendo menos 5 volts, más 5, menos 5, más 5, más 5, menos 5. Si yo transmito esa cadena de bits, al destinatario debería llegarle lo mismo. Pero ¿qué pasa en la señal inalámbrica? Fíjense cómo son. Se pierden todo el tiempo y le afectan muchos factores: clima, temperatura, distancia, construcción de los muros, ¿ya? Velocidades u otros elementos que intervengan su señal alrededor, ¿ya? O sea, tiene pros, pero tiene muchos contras. Claro, tiene. Las señales FM y AM de amplitud modulada y de frecuencia modulada, que son las señales que se utilizan para radiotransmisión, también la afectan. Y peor todavía, hoy día que no se ha podido normar la transmisión 5G por lo mismo. ¿Qué va a pasar en un futuro? Nos vamos con un futuro. Se implementa la tecnología 5G, se implementan las antenas 5G para transmitir. Vamos a tener nuestros teléfonos, pero vamos a estar rodeados de otras señales inalámbricas que van a hacer colisión con las que ya tenemos. ¿Ya? Entonces, tendríamos una tecnología nueva, pero el provecho va a ser ninguno. Es por eso que no se puede implementar 5G todavía. Ahora, el que está en medio es el tipo de transmisión más exacta, que es la fibra óptica. La fibra óptica, a diferencia de las anteriores, que transmiten microondas o transmiten voltaje, la fibra óptica no transmite voltaje. Lo que transmite es luz, y son impulsos de luz. Y de hecho, en la fibra óptica, ¿cómo se generan los unos y ceros? Se generan con pulsos de luz. O sea, una luz encendida, un 1, y una luz apagada, un 0. ¿Cierto? Esa es la generación que fabrica la transmisión de la fibra óptica. La fibra óptica no produce calor, la fibra óptica no tiene pérdida, la fibra óptica puede recorrer cientos de kilómetros de distancia y llega a la misma cantidad de bits. Entonces son todas las mejores condiciones que no tienen los otros medios, lo tiene la fibra óptica. La única desventaja que tiene la fibra óptica, la única que podemos mencionar, es el costo. Nada más que eso. De hecho, hoy día, si vieron las noticias, se instaló la última enlace de fibra óptica de Google en Chile, ¿ya? En Valparaíso. Por lo tanto, llega un cable de fibra óptica que viene por el mar desde California, Estados Unidos, y desembarcó en Valparaíso. ¿Para qué? Porque Google lo construyó y lo puso. ¿Para cuál es el motivo? ¿Para qué será? ¿Por qué puso un enlace de fibra óptica directo en Chile? Para que nosotros nos conectemos directamente a los correos, la búsqueda de Google, pasando por el cable de fibra óptica y llegando a Estados Unidos, y no pasar por otros enlaces de fibra óptica. Por lo tanto, Latinoamérica, Chile, va a ser el país con la mayor velocidad, ¿cierto?, de transmisión de datos hacia las plataformas de Google. Esa es una inversión bastante grande. Y el otro proyecto de fibra óptica que se hizo hacia el sur se llama Fibra Óptica Austral, FOA, que va desde Chiloé hasta Puerto Natales. Puerto Montt antes, ¿cierto?
O sea, de los tres medios físicos, ¿cuál es mejor? Fibra óptica, siempre fibra óptica. En lo posible elijan fibra óptica. ¿Ya? El costo vendría siendo el único motivo, la única desventaja. Ahora, nosotros cuando estemos trabajando con fibra óptica, con cobre, con aire, no podemos hacer los cables de nuestra pinta, ¿cierto? Ay, que yo voy a ponerle cualquier color, ¿cierto? El color rojo, el verde por acá, ¿cierto? O el largo va a ser el que yo quiera, hago un cable de 500 metros, ¿ya? Uso el conector que a mí me parece. No es así. Hay que seguir normativa. Y una de las normativas que hay, por ejemplo, y que vamos a trabajar nosotros, es las normas EIA, TIA. ¿Qué son esas normas? Son las que definen cómo vamos a hacer los cables de red de cobre, ¿ya? Es decir, no los podemos hacer al azar, ¿cierto? Hay que ocupar herramientas especializadas, hay que seguir normas de colores, hay que seguir tipos de cable, porque todos transmiten a distintas velocidades, ¿ya? No es que un cable transmita lo mismo que otro. Ojo con eso, ¿ya? Hay cables que tienen funciones especiales versus otros. Hay cables que resisten, por ejemplo, incendios y otros no. Hay cables que transmiten a 1 giga y otros a 100 megas. ¿Ya? Son varios factores que nosotros tenemos que definir. Y esas normas están acá. Por ejemplo, la TIA 568C nos va a indicar a nosotros cómo utilizar cableado para transmitir video, por ejemplo. Que no es el mismo cableado que se utiliza, por ejemplo, para laboratorios de computación, que es la norma 56AB. Y no es lo mismo que se ocupa para el código de colores de la fibra óptica. La fibra óptica no es una sola, no hay un solo tipo de fibra óptica. Hay 25 tipos de fibra óptica distintas y cada una es para distintos usos. Hay fibra óptica que va en exterior, por ejemplo, que va en los postes. Hay fibra óptica que está en interiores. Hay fibra óptica que se utiliza, por ejemplo, para dispositivos que trabajan en condiciones extremas. Por ejemplo, un transbordador espacial no puede llevar una fibra óptica normal que usamos en la Tierra, ¿cierto? Es otro material, otro recubrimiento. La fibra óptica que se usa en la minería, por ejemplo, no es la misma que se usa aquí a la altura del mar. La Antártica también es distinta, son otros tipos de fibra óptica. E incluso hay una fibra óptica que es de uso militar, que tiene otro fin, de otra normativa. ¿Ven? Entonces hay que regirse por las normas, y eso implica que si hacemos, por ejemplo, un cable de fibra óptica y lo construimos con esas normas estándar, va a servir en cualquier lugar, ¿cierto? Estandarizado. O hago un cable de red aquí, que ustedes se lo van a llevar para la casa el día el que lo termine, y lo va a poder usar en cualquier lugar, porque ese cable va a ser compatible con todas las normas. ¿Ya? Esa es la ventaja. Y existen las normas, por ejemplo, para las redes inalámbricas, la IEEE, que define velocidades, potencia y alcance. ¿Ya? Ahora, entrando ya de lleno a los tipos de cables jóvenes. Miren, cable de cobre, resumen, fibra óptica y medio inalámbrico. ¿Cuál es el mejor de los tres? La fibra. ¿Cuál es el más caro? Fibra óptica. ¿Cuál es el más barato de los tres? ¿El cobre o la inalámbrico? ¿Qué es más barato implementar? ¿Cobre o inalámbrico? Inalámbrico, porque cobre necesita comprar cable. Inalámbrico es el aire. El aire es gratuito, hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora, ¿ya? Y la forma de transmitir jóvenes cambia. ¿Ya? Medios inalámbricos utilizan el aire como medio de transmisión. Y el aire va por ondas de radio. Y la onda de radio depende mucho de las moléculas, ¿cierto? De la contaminación. Aunque ustedes no lo crean, la contaminación en una ciudad afecta a la transmisión. Una ciudad que tenga smog afecta a la transmisión. Curicó hoy día, si lo comparamos hace una década, ya está contaminado full. Uno ve en invierno la cantidad de chimenea y ve la cantidad de dióxido de carbono, ¿cierto? Y combustible que se quema, que afecta y hace más denso el aire. Todo afecta, ¿ya? El cobre afecta la distancia y el electromagnetismo, que se refiere a otros motores que induzcan electricidad. Los motores eléctricos, los refrigeradores, los microondas. Pero en cambio, a la fibra óptica, ¿qué le afecta? Nada. Y lo que manda son impulsos de luz. Impulsos de luz, ondas de radio y voltaje eléctrico. ¿Ya? Ahora, si nosotros pudiésemos clasificar las velocidades según los medios de transmisión, las velocidades menores, ¿cierto? Se denominan bits por segundo. Transmitir un bit por segundo. Esto es ancho de banda, ¿cierto? ¿Dónde se mide el ancho de banda? ¿En una red LAN o WAN? ¿Dónde puedo medir ancho de banda? ¿En la LAN o en la WAN?
Aquí, en este lugar, es una LAN. El ancho de banda en la LAN. El cable de cobre, como velocidad máxima, puede llegar aquí a megabits por segundo. Por lo tanto, el máximo de velocidad que puede lograr el cobre son 100 megabits por segundo. ¿Ya? Ahora, si lo comparo con la red inalámbrica transmiten incluso menos de 100 megabits por segundo, llegan a kilobits por segundo. Ahora, la fibra óptica puede llegar a gigabits por segundo, incluso a terabits por segundo. ¿Por qué yo no dije terabyte ni dije terabit? Gigabit, fíjense, megabit. ¿Por qué no estoy diciendo megabyte y digo megabit? Fíjense cómo está escrito. ¿Qué diferencia hay? Si la sigla está escrita con mayúscula, estamos hablando de megabytes por segundo. Si está escrita con minúscula la segunda letra, estamos hablando de bits por segundo. Ojo, cuando venden los planes de datos en los comerciales de televisión, ¿qué le dicen? Que venden megas, pero no le dicen si son megabits o megabytes. Ah, un truco comercial, marketing, ¿cierto? Se vende megas, pero no megabits ni megabytes. ¿Qué es lo que vende el proveedor de internet? ¿Megabit o megabyte en realidad? Megabit, no megabyte. Megabit, ¿ya? Son megabits. Ahora, las mayores velocidades las podemos lograr, jóvenes, con la fibra óptica, gigabit por segundo o terabit por segundo. Y ahí hay dos normas, está la fibra óptica monomodo y la multimodo. Por ejemplo, la gigabit la fibra óptica que transmite gigabit puede transmitir en un segundo un gigabit de velocidad. Y la fibra óptica multimodo transmite 5 gigabits por segundo. ¿Y a alta velocidad en una red? Imagínense copiar un archivo, ¿cierto?, de 1 giga en un segundo. Esa velocidad. Eso es cuando la fibra llega directa al equipo. Aquí, en esta misma red local, tendríamos que tener una red de fibra óptica en esta misma ubicación. Por ejemplo, si yo con fibra óptica a un router y por dentro salgo pierdo la velocidad de la Claro, el gran problema, jóvenes, que ocurre es que para que podamos lograr estas velocidades casi gigantes, tendrían que tener toda la red del mismo medio físico. Es decir, este PC, fíjate lo siguiente, y conectarse con fibra a su equipo. Claro, ¿cuál es el grave problema? ¿Qué hacen los usuarios? Contratan una red de fibra óptica de afuera. Perfecto. Llega el proveedor desde el poste con fibra óptica a tu casa. Perfecto. Ya sea adentro, ¿qué tiene? Una red Wi-Fi. ¿Qué pasa con eso? Si adentro tengo una red inalámbrica y afuera tengo fibra, los medios físicos se adaptan a la tecnología de menor velocidad. Es decir, yo puedo contratar 1 giga de velocidad de fibra óptica al exterior, 1 giga, pero adentro tengo red Wi-Fi, esa velocidad baja kilobits. O sea, para poder lograr esa velocidad constante de 1 gigabit, debería contratar fibra óptica, tener un router de fibra óptica y un cable de fibra óptica a mi computador directamente a menos de 1 metro. A esa velocidad y a esa distancia yo puedo lograr 1 gigabit por segundo. Pero el problema está que nosotros tenemos tecnologías mezcladas, ¿cierto? Cobre, aire, entre medio fibra, y por eso las tecnologías hacen que bajen las velocidades. ¿Ya? Incluso miren, ¿qué pasa cuando ustedes se conectan a una red inalámbrica? Se compran un router de alta potencia en la casa, un router de alta velocidad. Se conectan, perfecto, y llega alguien y se conecta a su hogar con un teléfono más antiguo o una tarjeta más lenta. ¿Qué pasa con la red Wi-Fi? Un dispositivo más lento hace que todos los dispositivos de la red bajen. Un dispositivo en una red más lento hace que todos los demás bajen de velocidad. Y eso es muy probable y muy común que pase en la red Wi-Fi, ¿cierto? ¿Ya? Para que una red Wi-Fi funcionara de forma efectiva, tendrían que estar conectados solamente dispositivos con tecnologías de mayor velocidad y casi del año, o sea, puros teléfonos del año 2019. Claro, pero si llega un equipo más antiguo con una tarjeta más lenta, hace que baje toda la velocidad de la red. Cuando ese equipo se desconecta, la velocidad sube. Y no es por el consumo de tráfico de datos, sino que porque un equipo es más lento y hace que todos los demás sean lentos. ¿Ya? Eso es comúnmente un problema que hay que solucionar. Jóvenes, ¿qué estamos midiendo ahí? ¿Ancho de banda o tasa de transferencia? ¿Qué se mide en esa imagen? ¿Quién dice tasa de transferencia? ¿Quién dice ancho de banda? Ancho de banda, tasa de transferencia. Lo que se está pidiendo ahí es tasa de transferencia.
¿Cómo yo lo diferencio? La tasa de transferencia se mide desde el exterior de una red WAN hacia mi equipo. Cuando usted descarga una película, por ejemplo, de un sitio de descarga, está descargando tasa de transferencia. Cuando están haciendo una red local, un TRO, ¿qué están haciendo ustedes? Ancho de banda. Perfecto. Ahora, fíjense lo siguiente. Además, ¿qué puedo sacar por deducción? En esta red, hay una oficina informática, la puerta amarilla. La del medio, la del medio. Ya. Jóvenes, entonces, fíjense lo siguiente. Ese plan que está ahí, sabemos que esta transferencia es un servicio contratado, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿será hogar o empresa? Si lo así mirando, no tenemos mucha información, lo que vemos ahí. Se está midiendo tasa de transferencia con un programa de tester de velocidad, pero ¿será hogar o empresa el servicio? ¿Hogar o empresa? Ya, ¿qué le dicen que hogar? ¿Qué le dicen que empresa? Ese plan es hogar, no empresa. ¿Por qué es hogar? Porque tiene más bajada que subida. Se llama ADSL, ¿cierto? Y si fuera empresa sería DSL y sería simétrico, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia. Y fíjense que se está midiendo en megabyte o megabit. Megabit por segundo. Perfecto. ¿Ya? Aparte, la otra diferencia, cuando ustedes miden tasa de transferencia, nunca van a ser las mismas velocidades. Siempre tiene variaciones, según la hora del día, la cantidad de usuarios conectados y el medio físico. En cambio, si fuera un plan empresa, siempre en la misma velocidad. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ahora, ya entrando, jóvenes, de lleno al medio físico. Ahí tenemos ya el medio que es el cobre, económico, ¿ya? Pero tenemos dos tipos de cables. Fíjense la diferencia uno con el otro. Los dos son cables de cobre. Los dos tienen adentro 8 pares. Son 8 hilos de cobre, que son los que vamos a configurar. Pero uno de los cables tiene algo que lo hace diferente al otro. ¿Ya? Este cable que está abajo se llama cable STP o cable apantallado. El que está arriba se llama cable UTP o cable sin pantalla. ¿Qué es la pantalla? Esta envoltura metálica que tienen los cables y son para protegerlo de diversos factores. Por ejemplo, el clima. El cable que está abajo, con esa pantalla yo lo puedo poner en exteriores, ¿cierto? Se protege del sol, del frío, incluso en condiciones extremas donde hay roedores. Aunque ustedes no lo crean, el mayor problema cuando nosotros instalamos redes, ¿cierto? En entretechos, en lugares, en edificios, no son el clima a veces, no son la manipulación del cobre, son las ratas, roedores o bichos que están masticando el cable y lo cortan. Entonces, si yo voy a poner un cable en el entretecho, no voy a usar este, ¿cierto? Vamos a usar el cable protegido, ¿ya? Ahora, en diferencia de precios, también es algo que varía. Por ejemplo, el metro del cable UTP que está arriba está costando aproximadamente 120 pesos el metro. El que está abajo está costando 350 pesos. O sea, hay una diferencia. Ah, pero en 2 o 3 metros no se nota, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando usted tiene que usar kilómetros de cable? El presupuesto cambia. Ejemplo, el hospital de Curicó está haciendo 15.000 puntos de red. Y esos 15.000 puntos de red que están creando en este momento van a tener aproximadamente 4.000 kilómetros de cable. O sea, comprar 4.000 kilómetros de cable de 120 pesos al metro versus 4.000 kilómetros de cable de 300 pesos al metro cambia el presupuesto harto, ¿cierto? Varios millones de pesos de diferencia. Ellos, en lo posible, están tratando de utilizar este cable. ¿Y por qué? El cable apantallado. Porque como ya terminaron la obra gruesa, ahora están poniendo lo que es la red eléctrica y el cable de datos. ¿Qué pasa si yo pongo un cable de mala calidad y lo tengo en el entretecho y se corta el cable? Voy a tener que nuevamente romper la muralla, volver a picar, volver a sacar el cable malo y volver a poner un cable nuevo. Pero en cambio, si pongo un cable de mejor calidad, eso va a durar mucho más tiempo y se va a proteger. Aparte, tienen otro factor, que el revestimiento es antiinflamable. Es decir, por ejemplo, si hay un incendio, el otro cable genera flama y es peor todavía, o sea, genera combustión. El otro, si hay un incendio, se auto apaga, en realidad no se inflama mucho. Se puede derretir un poco, pero no se genera una flama de fuego. Ahí está la diferencia de los cables. ¿Se aísla con el mismo cable? Claro, están protegidos. Entonces tenemos diferencias, ¿cierto? Lo puedo poner en la intemperie, lo puedo usar en ambientes más hostiles, el otro no. Ahora, si me preguntan a mí,
en lo posible, ¿cuál deberíamos usar siempre? Siempre acá. Ahora, si por precio no puedo, porque puedo tener un presupuesto limitado, yo haría la siguiente elección. Usaría cable apantallado o cable STP en los lugares donde no voy a tener mucho acceso. Por ejemplo, techos, muros, ¿cierto? Áticos. En cambio, el cable más sencillo, más barato, el UTP, yo lo pondría en los puntos finales, aquí. Porque si aquí se corta el cable, ¿qué hago? Hago otro rápidamente. El tramo es corto, pero no tengo que picar murallas ni nada, ¿cierto? Ahí sería como la justificación. Pero ustedes como técnicos siempre opten por esto. Aparte, las velocidades también influyen. El otro cable, como no es protegido, está más expuesto a que tenga interferencias eléctricas. Y por lo tanto, en vez de lograr 100 megas, va a lograr 60 megas, 80 megas, no más que eso. En cambio, el otro cable, si dice que transmite 100 megas, llegan los 100 megas. ¿Ya? Esas son las condiciones, jóvenes, que lo hacen diferente. Miren, ahí tenemos un ejemplo de lo que deberíamos transmitir, una señal digital pura, unos y ceros, que son voltajes exactos. ¿Y qué es lo que llega con los cables malos? Esto es un cable mal desarrollado, mal conectado, mal diseñado. Ese cable, por ejemplo, fue mordido por un ratón, así. Y como hay contacto entre los hebras de cobre, generan pérdida. O ese cable, en vez de tener 100 metros, tiene 200 metros de largo. O ese cable está húmedo, por ejemplo. Todos esos factores, lo que usted transmite es una cosa y lo que llega es otra cosa totalmente distinta. ¿Y eso afecta a la velocidad? O sea, estamos pensando que transmitimos 100 megas y nos llegan con suerte 10 megas, 5 megas, por el cable. El cable es un factor importante, ¿ya? Jóvenes, ahí tienen ya los nombres técnicos los cables. Cable UTP es el cable sin pantalla. Cable STP es el cable con la protección de la malla metálica, ¿ya? Ahora, existe un cable que es mejor que ambos, ¿ya? Y este lo tienen que haber visto en algún momento, el cable coaxial. ¿Por qué el cable coaxial es el mejor cable de cobre? De hecho, lo vieron alguna vez, ¿cierto? Muchas empresas de televisión usaban medios coaxial para llegar al hogar. BTR, Claro, usaba en su momento. Y este cable, fíjense, en vez de tener 8 hilos de cobre por separado, tiene un núcleo de cobre que va protegido con un polímero, más una malla, más una protección plástica. Es decir, ese cable ni se cortaba, por cierto. Grueso, no le afectaba ni el frío, ni el calor, ni que estuviese doblado el cable, nada. Y fíjense, el cable coaxial, ¿por qué era tan utilizado? Porque transmite hasta 1 giga versus el cable de cobre que son 100 megas. La única desventaja del cable coaxial, que por qué se ha descontinuado del mercado, ¿cierto?, en forma masiva, es porque la distancia es muy corta. Este cable no se puede extender a más de 50 metros. 50 metros como máximo. El cable normal de cobre de arriba, 100 metros. Y lo otro, el precio. Si el anterior valía 120 pesos el metro, este valía 300, este vale 600. O sea, es mucho más caro, ¿cierto? Es por ello. Ahí está la diferencia. Pero si tuviésemos que, ojalá usar cable coaxial, sería lo mejor de los tres. En una edad pequeña, por ejemplo, ahora mismo en laboratorio se podría usar coaxial. Se podría usar coaxial, pero tendríamos que cambiar los conectores de las tarjetas de red, porque estas tarjetas están hechas para Ethernet, de la tecnología. ¿Ya? Ahora, jóvenes, ¿cómo va el cable? El cable se compone, el cable de red, se compone de 8 hilos que están adentro, ordenados por colores. ¿Ya? Naranjo, naranjo blanco, marrón, marrón blanco, azul, azul blanco, verde, verde blanco. De los 8 hilos se ocupan 4 para transmitir datos y nos quedan 4 disponibles, ¿cierto? 4 transmiten datos, 2 transmiten electricidad y 2 transmiten telefonía. O sea, yo podría ocupar un cable para transmitir 3 servicios. Por ejemplo, transmitiría electricidad por aquí, voltaje, transmitiría telefonía y por estos 4 datos. Podría ocupar un solo cable para tener 3 funciones distintas. Pero normalmente, si yo lo quiero ocupar solamente para datos, ocupo 4 hilos. Igual hay que hacer el conector con los 8 cables, pero transmiten solo 4. Yo le podría sacar el provecho al resto, ¿ya? ¿Para qué le podría sacar el provecho a mandar electricidad, por ejemplo, por el cable de red? ¿Cuál sería la ventaja? Hay una tecnología que se llama PoE, ¿cierto?, que es mandar electricidad por el mismo cable, y así me evito tener un enchufe, por ejemplo, para encender una ampolleta. O sea, por el mismo cable de red enciendo una ampolleta.
o enciendo un equipo, energizo un equipo de red. ¿Ya? Una antena inalámbrica, por ejemplo. Eso lo puedo usar para hacer las casas inteligentes. La smart, muy bien, la casa inteligente, el Smart City, se ocupan el cable de red para controlar el aire acondicionado, para controlar el portón, para monitorear las cámaras por un cable que mande datos y otro que mande energía. Para una casa conectada eso más un router con el Samsung. Claro, podríamos controlarlo completamente. Entonces, si yo quiero encender las polletas, ¿cómo le mando el encendido? Por electricidad. Y los datos, por ejemplo, para monitorear la temperatura, todo eso, por otros cables. ¿Ves? Esa es la funcionalidad. ¿Podríamos hacer una casa inteligente? Sí, un cable de red. ¿Ya? Ahora, ¿por qué van enrollados los cables? ¿Por qué van trenzados? De hecho, se llama par trenzado. Si fuesen los cables directos, ¿cierto? Así, rectos, lo que pasaría, se produciría una bobina eléctrica dentro del mismo cable. Y como van trenzados, producen un efecto igual que un imán. ¿Qué es lo que hace un imán? ¿Cierto? Se anulan. ¿Ya? Como dice su compañero. Por eso el nombre se llama par trenzado. ¿Ya? Ahora, el mismo cable, pero ¿qué tipo es ese? El STP, el apantallado. ¿Qué diferencia tiene? También va el par trenzado, pero lleva doble revestimiento y un blindaje metálico, ¿cierto? Que a veces de aluminio y que protege la onda, ¿cierto? Electromagnética. Y un revestimiento. Los que vieron el coaxial, ahí tenemos coaxial. ¿Por qué no podemos usar coaxial en forma tan masiva? Porque fíjense cómo son los conectores. O sea, si yo quiero usar cable coaxial con una red de datos, que sería lo ideal, ¿cierto? 1 giga de velocidad, pero ¿qué pasa con las tarjetas de red? ¿Qué tendrían que pasar con la tarjeta? Comprar tarjetas nuevas de ese tipo, que se llaman BNC, N o F, que son las tres alternativas. Hoy día los televisores traen, ¿cierto? La F creo que es la televisión. Claro, el que llega, el macho, el que llega del proveedor de cable, el conector F, y el que tiene el N es el que tiene el televisor atrás. El macho y ese es el hembra. ¿Ya? Creo que el otro no había los equipos de pantalla digital. Claro. Jóvenes, ya para ir los recreo. ¿Qué precaución tenemos que tener cuando estemos trabajando con el cobre? El cobre puede tener problemas, es barato construirlo, pero para asegurarnos que funcione bien, seguir la normativa, ¿cierto? Los estándares, para hacer correctamente los cables. Los cables tienen que estar bien hechos, bien conectados, ¿ya? Según las normas que vamos a regirnos, hay que inspeccionarlas y revisar con algunos testers para verificar que funcionen correctamente, ¿ya? Un cable no se hace inventado de la nada, sino que hay que seguir normativa, ¿ya? Ahora, los cables también podemos ver según su calidad. Hay cables de categoría 3, 5 y 6. ¿Cuál es el de mejor categoría? El 6. ¿Ya? Y tiene que ver también con la construcción del tipo de cable, el material, ¿ya? O el fabricante. Hay 3 fabricantes que son los mejores del mercado. Uno de ellos es Furukawa, japonesa. Está Leviton, ¿cierto? Que es canadiense. Y está Panduit, que es italiana. O sea, son 3 fabricantes y los 2 son de altos estándares de calidad. Ahora, si tengo que elegir el tipo de cable, en lo posible que sea categoría 6. Nosotros vamos a hacer un taller más tarde con 2 cables, categoría 5 y categoría 6. ¿Para qué? Para que vean las diferencias unos con el otro. Van a notarlo inmediatamente, un cable más grueso, se nota más resistente. De hecho, en el mismo cable van las condiciones técnicas de resistencia. Dice cuántos grados de temperatura resiste, por ejemplo, cuánta presión puede tener el cable, hasta cuánto lo puedo estirar, por ejemplo, ¿ya? Y en qué tipo de condiciones puede trabajar. Y fíjense también que el tipo de cable me domina la velocidad con que voy a transmitir. O sea, un cable de más baja calidad nunca llega a la velocidad adecuada. ¿Ya? Eso estamos más que claro. En el mercado lo que más se usa son estos, entre categoría 5 y categoría 6. Ojalá sea siempre categoría 6. ¿Ya? Y para hacer los conectores se llaman RJ45. El conector RJ45 es el conector donde vamos a poner la punta del cable de red, ¿cierto? Lo vamos a limpiar y lo vamos a hacer según la norma de colores, ¿ya? Según el estándar. Hay un cable que se llama RJ11, que es muy parecido, pero tiene solamente 4 hilos. ¿Para qué es ese cable de 4 hilos? Para teléfono, exacto. RJ11 para teléfono y RJ45 para red. Jóvenes,
a la vuelta, nosotros vamos a trabajar la norma de los cables, ¿cierto? La norma T568A, T568B, la van a hacer uno a uno, van a hacer las dos normativas y con los dos cables distintos. Vamos a dejar siguiente. ¿Ya? Así que vamos al recreo, jóvenes, unos 15 minutos y volvemos. 15 o 20 minutos.